A ver, pensemos en esto un momento. Tratar de reconstruir la vida de alguien que vivió hace 2000 años es sinceramente uno de los retos más grandes que existen. Las fuentes que tenemos son poquísimas, casi siempre escritas décadas después. Y en este caso, encima, no son solo documentos históricos, son también textos de una fe profundísima. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacemos para separar al personaje histórico del Cristo en el que se cree, cuando nuestras fuentes principales, los evangelios, mezclan las dos cosas de una forma que parece inseparable? Es casi un trabajo de detective, donde cada pista, cada palabra puede cambiarlo todo. Y para que quede claro de qué hablamos, miren esto. Por un lado, tenemos al Jesús de Marcos, Mateo y Lucas, a los que llamamos los sinópticos. Este Jesús habla del reino de Dios, es un profeta que anuncia algo que está por venir. Pero por otro lado, el Jesús del Evangelio de Juan habla de sí mismo, constantemente dice «yo soy». Son dos retratos pero tan distintos, que por mucho tiempo los historiadores sintieron que tenían que elegir uno. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a seguirle los pasos a los historiadores. Primero, veremos el consenso que parecía de piedra. Luego, las reglas que usaron para llegar a él. Después, cómo empezó a agrietarse todo ese edificio, las raciones de peso para repensarlo, y al final, ¿qué clase de Jesús nos queda si nos atrevemos a cambiar la perspectiva? Muy bien. Por más de un siglo, la búsqueda del Jesús de la historia partió de una idea básica, casi una ley. Las fuentes buenas son los sinópticos. El Evangelio de Juan, en cambio, había que ignorarlo, o casi. Esta analogía, la verdad, le da justo en el clavo. Para generaciones de expertos, los sinópticos se sentían como un documental grabado en el momento. Directo, sin filtros, crudo, real. En cambio, Juan parecía una superproducción de Hollywood, con diálogos perfectos, una fotografía espectacular y una teología súper elevada. Muy bonito, sí, pero se sentía como una reflexión filosófica sobre Jesús, no como el Jesús real. Y esta intuición se convirtió en la postura oficial del mundo académico. Uno tras otro, los grandes nombres del estudio bíblico fueron construyendo un muro alrededor de los sinópticos. Decían que Juan era tardío, demasiado teológico y, por lo tanto, para la historia, pues no servía de mucho. Pero ojo, que este consenso no era solo una corazonada. Se basaba en herramientas, en un método que pretendía ser científico, diseñado para separar el grano de la paja, los hechos históricos de la fe. Una de las reglas más famosas fue esta, el criterio de disimilitud. La lógica es bastante astuta. Si un relato sobre Jesús era incómodo o hasta vergonzoso para los primeros cristianos, pues es muy probable que sea verdad. ¿Por qué se lo iban a inventar? El ejemplo clásico es su bautismo. ¿Para qué inventar una historia donde tu Mesías se somete a un bautismo para el perdón de pecados? No tiene sentido, a menos que haya pasado de verdad. Y claro, aplicando estas reglas, los sinópticos parecían ganar por paliza. Tenían esos detalles incómodos, una base de historias en común y un Jesús que parecía más terrenal. Mientras tanto, el Jesús de Juan, que dice ser igual a Dios, pues parecía claramente un producto de la teología de la Iglesia, décadas después, no el carpintero de Nazaret. Pero, ¿qué pasa cuando esa fuente que todos consideran poco fiable empieza a acertar en detalles que las fuentes fiables se saltaron? Bueno, aquí es donde la historia se pone realmente buena. De pronto, entra en escena la arqueología. Empiezan a excavar en Jerusalén y sus alrededores, y para sorpresa de todos, ¡pum!, aparecen lugares que solo, y digo solo, se mencionaban en el Evangelio de Juan. El estanque de Betesda con sus 5 pórticos, el de Siloé, las tinajas de piedra que se usaban para la purificación. Juan conocía la geografía y los detalles de la Judea de antes del año 70 con una precisión asombrosa. Esto, para los estudiosos, fue un terremoto. Yo mismo, educado en esa tradición escéptica, tuve que parar y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? El Evangelio, que se suponía que era una obra filosófica, escrita por alguien lejos de Palestina, de repente tenía los pies bien plantados en el lodo del siglo I. Y este replanteamiento no se basa en una sola cosa. Es una acumulación de evidencias que juntas nos obligan a ver a Juan con otros ojos. Podríamos hablar de 10 o más, pero vamos a concentrarnos en 5 de las más fuertes. Primero, la gran acusación contra Juan es que es
teológico. Y claro que lo es, pero ¿saben qué? Hoy sabemos que Marcos, Mateo y Lucas también lo son. Cada uno moldeó su material para enviar un mensaje. Descartar a Juan por teológico, mientras aceptas a los otros, es, simplemente, jugar con cartas marcadas. Segundo, la idea de que Juan simplemente leyó a los otros y reescribió la historia cada vez se sostiene menos. Es muy posible que tuviera acceso a sus propias fuentes, a sus propias tradiciones, y algunas de ellas podrían ser igual de antiguas o incluso más que las que usó Marcos. Tercero, la cronología. Los sinópticos comprimen todo en más o menos un año, con un único viaje fatal a Jerusalén. Juan, en cambio, nos habla de un ministerio de 2 o 3 años, con varias idas y vueltas a la capital. Y siendo honestos, el modelo de Juan parece mucho más lógico para explicar el enorme impacto que Jesús generó. Cuarto, y esto es clave, la pasión. Los sinópticos describen un juicio formal ante el Sanedrín, de noche y en plena Pascua. Pero la ley judía prohibía eso. El relato de Juan, que habla de un interrogatorio informal en la casa del sumo sacerdote, es, históricamente, mucho más verosímil. Y quinto, Juan está empapado de la cultura judía de su tiempo. Su conocimiento de las fiestas, de los debates sobre la ley, de los rituales de purificación, es increíblemente detallado. Esto no lo pudo haber inventado alguien escribiendo desde lejos y mucho tiempo después. Esto huele a un testigo presencial. Entonces, si dejamos de taparle la boca a este testigo, si combinamos lo que él nos cuenta con lo que dicen los otros, ¿qué figura obtenemos? ¿Cómo cambia nuestra foto del Jesús histórico? Pues el resultado es un Jesús más complejo y, me atrevo a decir, más coherente. Un predicador que no solo se movió por Galilea, sino que fue una y otra vez a desafiar a las autoridades en su propio terreno, en Jerusalén. Un maestro para quien su identidad y su misión eran una misma cosa desde el principio. Esta figura, la verdad, explica mucho mejor por qué lo consideraron una amenaza tan grande como para crucificarlo. Y esta reevaluación no es una idea marginal, para nada. Expertos del calibre de Raymond D. Brown llegaron a decir que descartar a Juan por sistema fue un error, que los críticos, al construir esa fortaleza sinóptica, tal vez, nos privaron de una de nuestras fuentes más valiosas. Al final, esta búsqueda del Jesús histórico nos enseña algo todavía más grande sobre la historia misma, que no es un conjunto de datos fijos tallados en piedra. Es una investigación que sigue viva, una conversación que siempre tiene que estar dispuesta a escuchar nuevas pruebas y a veces a darle la palabra a un testigo que llevábamos demasiado tiempo ignorando.